Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Roller Coaster. Había notado la falta de reacción de la guapa mujer al confesarle su amor, y supuso que Pure no estaba preparada para lidiar con esos enredos románticos. Con eso en mente, Locke decidió simplificar las cosas, preparándose para dejar la vida de Pure una vez más, dejando que su encuentro de esta noche se convirtiera en uno de los recuerdos más preciados que jamás podría olvidar. ¿Puedes pagar la cuenta? Creo que debería irme ya. Estaba tan herida que no soportaba ver a la mujer por más tiempo. Locke se levantó bruscamente, despidiéndose apresuradamente mientras ella se preparaba para marcharse. Habían tardado 2 años en volver a verse, pero después de expresar todo lo que quería decir, Pure guardó silencio, y eso lo decía todo. Era evidente que la hermosa mujer mayor ya no quería involucrarse con ella. Locke comprendía lo que estaba enfrentando, y nunca esperó que se reencontraran cuando Pure estuviera lista para amar de verdad a alguien. Sin embargo, era difícil no sentirse decepcionada al saber que 2 años no habían sido suficientes para sanar el corazón destrozado de Pure, y 2 años no habían sido suficientes para que Pure comenzara a mirarla con amor. Aún era el momento de que Love fuera amada nuevamente. Con los ojos empañados por lágrimas, la chica alta, que acababa de levantarse, no se había alejado ni un paso, cuando la cálida mano de Pure se extendió para tomar la suya. El contacto la detuvo, como si alguien hubiera pulsado un botón para detener el movimiento. ¿Estarás libre mañana? No entendía bien la situación. Luego arqueó una ceja confundida mientras murmuraba una pregunta. ¿Por la noche? ¿Te gustaría venir a una clase de cerámica? Pure se armó de valor para decir algo que aceleró el corazón de Locke como si fuera a estallar. Locke continuó dejando caer lágrimas, pero estaban acompañadas de una sonrisa inesperada. ¿Era este el final de su espera? La chica alta se preguntaba una y otra vez. La invitación a entrar en el mundo de Pure ¿significaba que la hermosa mujer le daba la bienvenida nuevamente? Debería estar allí en unos 10 minutos. El mensaje de una aplicación apareció en la pantalla del elegante teléfono de Pure. La dueña echó un vistazo rápido a una situación que antes era rutinaria, pero era la primera vez en 2 años que Pure había recibido un mensaje de Love. No habían cortado completamente los lazos, pero habían acordado mantener la distancia por todos los medios. Eso significaba que no había llamadas ni mensajes, aunque podrían haber contactado en cualquier momento. La reunión de noche dio lugar a otra decisión. La mujer de 30 años tuvo que elegir el rumbo de su romance a partir de entonces, con poco tiempo para reflexionar. Mientras Locke se preparaba para irse tras despedirse, el corazón de la mujer mayor dio un vuelco. A pesar del evidente anhelo de Love, no mostró impaciencia ni exigencias. Locke seguía siendo la misma chica que le dio a Pure el poder de decisión definitivo como siempre. Su apariencia había cambiado, pero su lealtad se mantuvo inquebrantable. Si en ese momento Pure hubiera permitido que Locke se alejara por segunda vez, no sabía cuándo podrían volver a encontrarse, o si por casualidad lo hicieran, si el corazón de la chica seguiría sin ser reclamado. El tiempo que habían pasado separadas se les hacía largo a ambas. Vivir con una añoranza insatisfecha durante 2 años era más que suficiente. Pure sentía que la culpa que la había atormentado era suficiente castigo. No había sido feliz durante tanto tiempo, y era hora de hacer algo por sí misma, de demostrarse algo de amor. Por eso se acercó para evitar que Love, quien era la dueña de su corazón, se alejara de nuevo. Pure por lo general era tranquila, se sentía inquieta por ciertas situaciones y ciertas personas. La delicada dueña de un taller de cerámica parecía emocionada por la inminente visita de Love. Quería reírse a carcajadas al ver cómo incluso a su edad seguía actuando como un adolescente. Me encanta tomar clases cuando el estudio está cerrado, dijo una voz alegre desde la puerta. Pure se apartó del equipo que estaba preparando para atender a la invitada que esperaba con ansias, mientras su corazón latía con fuerza. Ver a la chica con un atuendo algo formal era inusual, pero debía admitir que Locke se veía muy bien de esa manera. La sonrisa que Pure no había visto en tanto tiempo florecía en el rostro de Love. Su brillo se extendía por el espacio indiferente a la oscuridad que había consumido el cielo exterior. Si vinieras cuando el estudio estuviera abierto, no tendría tiempo para darte clases. ¿Acabas de salir del trabajo? Sí. Intenté darme prisa, perdón por llegar tarde, le dijo mientras se dirigía a sentarse junto a Pure. ¿Por qué no me dijiste que tenías trabajo? El tono ligeramente regañón de Pure no intimidó a Love, en absoluto. Al contrario, Love la miraba fijamente con una amplia sonrisa, lo que hizo que Pure frunciera el ceño con fastidio.
Si te lo hubiera dicho, ¿habrías reprogramado? No estoy segura. Menos mal que no lo mencioné, murmuró Love. Pure negó con la cabeza antes de preguntarle si Love había cenado, considerando que era casi la hora de cenar. Pero esa pregunta sin querer provocó que Love le invitara a cenar otra vez. No has comido todavía, ¿verdad? ¿Qué tal si cenamos después de clases? Claro. ¿Lista para empezar? ¿Qué quieres preparar? La maestra le preguntó al estudiante cuál era su objetivo para hoy, y se giró para tomar el delantal que había preparado. Al entregárselo a Love, su sencilla respuesta fue acompañada de una mirada significativa. ¿Una taza? ¿Otra? Solo tengo la taza PL en casa y una taza LP. Las tazas con sus iniciales guardaban muchos recuerdos. Era absurdo cómo algo tan simple como una taza cerámica pudiera evocar lágrimas sin fin, donde quiera que estuviera. Bella recordaba a esa persona en particular. Pure no sabía qué otra respuesta dar. Está bien, dijo. En lugar de dejarlo pasar, Love reiteró sus sentimientos con claridad, dejando a Pure sin poder evitar la verdad. Admitió que no solo Love había estado anhelándola, sino que ella también. Piensa en ti cada vez que ves a taza. Yo igual. La chica alta sonrió con los ojos entrecerrados de felicidad, mostrando lo mucho que significaban para ella esas palabras de Pure. Para algunas personas unas simples palabras podrían significar el mundo. Quítate la chaqueta y ponte el delantal. Luego asintió obedientemente, levantándose para desabrocharse rápidamente el blazer negro, dejando al descubierto una camiseta blanca sin mangas. Pure no podía apartar la vista de la imagen, con el rostro colorado, al recordar haber conocido cada centímetro de esa persona. Era inquietante la facilidad con la cual recordaba aquellos tiempos, sintiendo que estaba pasándose de la raya. La hábil artista desvió la mirada. Gracias, dijo Loz en voz baja mientras le quitaba el delantal a Pure, poniéndoselo rápidamente para no perder tiempo. No estaba en condiciones de usar el delantal con frecuencia, así que le costó un poco atar las cuerdas a la espalda. Al ver esto, Pure no pudo evitar acercarse para atárselo. Listo, la maestra murmuró en voz baja, cerrando los ojos un instante, al inundarle los recuerdos. El aroma ligero y familiar de Love la envolvía en la nostalgia. Gracias, repitió Love en voz baja, temblorosa, quizás por lo cálida que había sido la otra persona. Love no podía precisar la razón por la cual su corazón latía con fuerza. Seguro fue por la cercanía de Pure. Pure sintió y murmuró respuesta, retrocediendo para ponerse su propio delantal, antes de llamar a la chica, que tanta influencia tenía en su corazón, para que comenzara a amasar la arcilla para la taza de cerámica. La escena era una repetición del pasado, cada paso era elección sin cambios. Locke seguía tan cautivada por su maestra como siempre, con la mirada fija en el cabello de Pure, que dejaba al descubierto su nuca. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal.